El directo lo íbamos a hacer en el canal de Nashara, pero le han denunciado la cuenta y no le permiten hacer directos. Así que vamos a hacerlo por la mía. Vale, ya está aquí Nashara, a ver. Uy, no le deja tampoco. Voy a intentarlo. Vale, ahora, menos mal. Ahora sí, joder. Pues no sé por qué no me Menos deja mal. hacer el mío. Eso es que te han tenido que denunciar la cuenta o algo y por eso no te dejan hacerlo. Si no, no lo entiendo. Pero vamos, me parece muy fuerte igual, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, a ver, estoy aquí peleándome con el móvil. Ponerlo bien porque, bueno, mira, madre mía. Tengo la mala suerte de siempre que voy a hacer un directo, estar bajo mínimos en batería. Sí, Sí. Nada, lo agarro con la mano porque si no es imposible. ¿Qué, vale. mm, ¿qué tal? Pues aquí estoy bien, ¿y tú qué? ¿Cómo vas? Bien, aquí. Igual que tú. A ver, voy a intentar batallar con esto, a ver si puedo dejarlo bien sin tener que agarrarlo con la mano. Yo te he agarrado de la mano y es que no puedo ponerlo en ningún sitio tampoco. Es un Ah, lo tienes desastre. agarrado de la mano. Joder, ¿y aguantas? Sí, pues sí, porque tengo el brazo apoyado. Si se me voy cambiando de brazo y ya está, no pasa nada. Vale, yo creo que así está bien. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues esperamos un poquito que se siga un poquito más de gente. Empezamos ya Venga, va. directamente. Venga, empezamos. Genial. Bueno, Pues qué pues esta raro, ¿no? Que no me tarde, dejen a mí si me dejen hacerlo contigo. la verdad es que esto es... Yo además es que no entiendo muy bien Instagram, quiero decir, porque aunque tengo Instagram apenas lo uso, entonces es como que hay muchas cosas que yo no me entero. Ya. Así que yo creo que es porque te habrán denunciado. No sé si alguien por aquí sabe qué puede pasar, pero le sale un mensajito a Nashara diciéndole que no le está permitida esa función y que a ver si es algún error y que pueden en todo caso avisarles y ya está. Mm, Pero no sé, no sé qué a ver. pasará. Lo de que si lo vamos a subir, pues voy a intentar dejarlo guardado. Voy a intentar dejarlo guardado. Vamos a ver si nos deja Instagram, que a veces es un poquito especial. Mm, Bueno, vale, pues esta tarde vamos a hablar de libre elección en un patriarcado y también de la influencia que tiene en esto el sistema neoliberal, ¿no? Y para eso, pues contamos aquí con la genial Nashara, que es estupenda. Y bueno, pues no sé, Nashara, ¿quieres empezar tú o cómo lo hacemos? Venga, va. Creo que, bueno, vamos a hacer lo siguiente, es que vamos a hablar sobre patriarcado, libertad de elección o mito de la libertad de la libre elección y vamos a hablar también sobre el neoliberalismo. Entonces, vamos a repartir la entrevista de la siguiente manera. Y es que Elena va a explicar qué es el patriarcado de consentimiento y el neoliberalismo, la conexión que hay entre ambos, y yo explico qué es el patriarcado de coerción. Ujú. Entonces, si quieres, empiezas tú a explicar el patriarcado de consentimiento, que la gente está más familiarizada del modus operandi Mm. de este patriarcado, y luego ya explicaría yo el mío, que bueno, digamos que dentro del patriarcado de coacción también está de manera implícita el patriarcado de consentimiento, su modus operandi. Ujú. Vale, pues empiezo yo entonces si quieres. Bueno, pues el patriarcado, bueno, se pueden distinguir de entrada dos tipos de patriarcados principales, ¿no? Que son un patriarcado de coacción y un patriarcado del consentimiento, un patriarcado formal. Este último patriarcado se caracteriza porque son sociedades formalmente igualitarias, es decir, son aquellas en las que el feminismo sí que ha tenido una incidencia dentro de la sociedad, donde se ha proclamado, digamos, sociedades donde se ha producido una ilustración, ¿no? Porque el feminismo al final es consecuencia de esto,
y sociedades democráticas donde se proclama la igualdad entre los ciudadanos y por lo tanto también una igualdad entre los sexos a consecuencia de la lucha feminista. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que las leyes proclaman la igualdad entre los sexos, la realidad es que sigue existiendo importantes diferencias a nivel material, importantes desigualdades a nivel material. ¿Cómo se manifiestan en este tipo de patriarcados? Ya que todas las normas se supone que son al menos en principio formalmente igualitarias, pues a través principalmente de la cultura, a través de la educación, etcétera, ¿no? O sea, es el conjunto social a través de la economía, de la educación, etcétera, ¿no? O sea, a nivel transversal, quien va reproduciendo paulatinamente la desigualdad causada por el género, ¿no? Y bueno, entonces estos patriarcados también se denominan patriarcados del consentimiento. ¿Por qué se denominan así? Bueno, pues como ya no hay ninguna norma que te obligue, entonces es la educación que recibimos, los estímulos sociales en los que recibimos, otra vez valga la redundancia, el conjunto social en el que nos movemos, los que nos lleva paulatinamente, lo que nos condiciona en una determinada dirección, ¿no? Tanto a nivel material como a nivel psicológico. Entonces, pues bueno, en todo esto tiene una gran importancia, además también el sistema neoliberal. ¿Por qué? Todos los sistemas culturales son consecuencia de unas determinadas circunstancias materiales. O sea, esto no es de repente aparece un pensamiento así porque sí y lo reproducimos de una determinada manera. No, hay unas determinadas circunstancias materiales, esto lo explica muy bien Marx, el materialismo histórico, ¿no? Hay unas formas de organizar los medios de producción, una forma de organizar la vida de las personas, una serie de necesidades sociales y a partir de ahí el grupo social va creando una serie de respuestas a través de la forma de organizar que tiene la sociedad para dar respuesta a ese tipo de necesidades. Es decir, que por esto es tan importante el sistema económico de turno en el que nos movamos, ¿no? Porque eso va a marcar decididamente también la situación de las mujeres en el mundo. No podemos entender una libertad real de las mujeres dentro de un sistema capitalista porque precisamente es un sistema que nos subyuga, que está basado en la explotación gratuita del trabajo de las mujeres de cuidados, así como también en la apropiación de sus cuerpos, ¿no? Entonces, pues, bueno, como decía, este sistema es el que va creando nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Entonces, el neoliberalismo es digamos, una radicalización, por así decirlo, del sistema capitalista, que lo que está haciendo es reforzar este nuevo patriarcado, está permitiendo readaptarse el patriarcado a los mensajes y a las pretensiones feministas, produciendo produciendo un vaciamiento realmente del contenido del movimiento feminista, de sus pretensiones y adaptándolas o incluyéndolas dentro de su propio sistema, eliminando su carácter revolucionario o antisistema, según he dicho anteriormente. Por lo tanto, qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es, como digo, una radicalización del sistema capitalista que se da a nivel internacional, a nivel global, ¿no? Es totalmente, bueno, es un sistema en el que, por así decirlo, las empresas, ¿vale? El capital ha superado con creces cualquier límite que haya podido establecer los estados. ¿Por qué? Porque tienen más ingresos prácticamente que muchos estados en sí mismos, o sea, son un poder absoluto y además ese poder, ese capital está concentrado en muy pocas manos, están concentrados en grandes empresas que controlan el cotarro a nivel universal y que además intentan abaratar los costes de su producción a través de la explotación de otros países y de otras zonas del mundo más pobres. Y esto además tiene una gran incidencia también en la explotación de las mujeres, sobre todo de países especialmente precarios, ¿no? en este sentido, que están especialmente expuestos al imperialismo, al colonialismo, etcétera. Esto podremos verlo, por ejemplo, en el tema del alquiler de vientres, que ahora si quieres, Nashara, lo comentamos también más adelante.
como los países más pobres son los que están sirviendo precisamente como granjas de mujeres para, como también en el tema de la prostitución, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la trata, por desgracia. Es decir, se trata de eliminar cualquier tipo de límites al mercado, donde es una mentalidad en la que todo se puede vender y todo se puede comprar, en la que la libertad del individuo se asemeja a su libertad para comprar y para vender, para transaccionarse, incluso además también concibiendo a la persona como como un objeto de mercado. ¿Qué implica esto? Pues que realmente los derechos y los grandes relatos universales o aspiraciones sociales se ven totalmente opacados y desplazados por simplemente por un hecho que es el capital. Quien tiene dinero, quien puede comprarlo, es al final quien impone su voluntad sobre el otro, ¿no? Y se intenta, bueno, se venden eslóganes eso, tremendamente individualistas y tremendamente antifeministas, y al mismo tiempo se está intentando, porque a ver, el capital tiene dos formas de acabar de acabar con los movimientos sociales que están en contra suya, ¿no? Porque evidentemente para tener una libertad absoluta y no tener límites en sus pretensiones capitalistas, pues necesitan también acabar con cualquier tipo de resistencia o organización social, que recuerden que hay una clase privilegiada y otra clase oprimida. Entonces, pues les interesa acabar con los movimientos sociales que recuerdan estas circunstancias y que pueden poner en jaque sus intereses. Y por lo tanto, esto pueden hacerlo de dos maneras, o bien criminalizándola directamente, cuestión que pasa en muchos casos también con el feminismo y con el comunismo, ¿no? O sea, de hecho, si nos movemos en términos históricos, vamos a ver claramente cómo se produce o sea, desde finales de la Segunda Guerra Mundial se produjo una época, digamos, de bonanza para los derechos laborales y para la clase obrera y también para las propias mujeres, ¿no? Para el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque, o sea, en el bloque, digamos, occidental, ¿no? Sobre todo hablo ahora mismo de zona de Europa, Estados Unidos, zona de Sudamérica, etcétera. Hablamos de sistemas en los que se nos presenta la idea del estado de bienestar, ¿no? O sea, se aumentan los derechos sociales, los derechos laborales, etcétera. ¿Por qué se hace esto? Porque de repente dijeran los grandes capitalistas, hoy qué bien, vengamos a leer derechos que nos dan muchas penas. No. Básicamente porque existía la URSS, porque había una guerra fría de por medio, porque existía un temor enorme a que pudieran darse cualquier otro tipo de revueltas que facilitara el asunto de lo que había pasado también en Rusia, ¿no? Entonces, una vez que cae la URSS, a finales de los años 80, si analizáis históricamente, el asunto es cuando se produce ya, entonces sí, un avance imparable del pensamiento neoliberal, ¿no? Hasta lo que tenemos hoy en día, que es una absoluta falta de cualquier tipo de límites a este sistema dañino y genocida. Entonces, bueno, yo creo que sigue explicándote una ya volvemos con esto, ya aplica al feminismo si quieres. Vale, como veas. El patriarcado de coerción, que, bueno, estos dos patriarcados, o el concepto de patriarcado de coacción y de consentimiento, lo acuñó Alicia Puleo. Entonces, ella lo explica perfectamente en qué consiste cada patriarcado. Yo discrepo de una pequeña definición, bueno, entre sus definiciones sobre patriarcado de coacción, a lo mejor matizaría una de ellas, que más tarde os comentaré cuál es. Entonces, creo que es maravilloso estos dos conceptos que ha acuñado Alicia Puleo y permiten entender la diferencia de vivir en un sitio u otro, que es verdad que es notoria, ¿no? De un patriarcado u otro. Entonces, el patriarcado de coacción o de coerción o patriarcado duro es aquel patriarcado cuyo sistema, está basado en la cultura, la sociedad, el sistema, la economía, etc., o sea, está basado, por supuesto, en la misoginia, su columna vertebral es la misoginia, pero imponen a las mujeres que viven bajo este sistema un modo de vida de manera coercitiva, como tal el nombre lo indica, patriarcado de coerción. Entonces, no tenemos elección por norma general, se nos establece un determinado modo de vida, pues de manera coercitiva.
Estos patriarcados, por norma general, son patriarcados, como yo denomino, como podemos denominar, patriarcados islámicos. Por norma general son estos los que se les podría denominar como patriarcados de coerción, que están en países en vías de desarrollo o desarrollados incluso, pero donde la religión musulmana es la impuesta, que curiosamente aquellos países de mayoría musulmana, la religión musulmana es la impuesta. Entonces, en este tipo de sociedades es donde se dan estos patriarcados duros o patriarcado islámico, y el modo de vida que le imponen a las mujeres es pues basado en bueno, el modo que nos establece y nos impone el Islam. Y ya os digo, no cumplirlo significa pues consecuencias punitivas. Y esto viene siendo, es muy básico entender el patriarcado de coerción, no tiene mucha más explicación que esta. Es verdad que Alicia Puleo, a lo mejor ella erra en decir que los patriarcados duros o patriarcados de coerción son fáciles de distinguir, o sus opresiones son fáciles de ver. En cambio, a lo mejor ella lo diferencia con el de consentimiento, que el de consentimiento es difícil de ver sus opresiones, pero el de coerción es fácil de ver cuando ni mucho menos es así la realidad. Entonces, yo me pregunté, ¿para quién es fácil verlo? Para la que está fuera, es que el musulmacho, como yo los denomino, el que está dentro de nuestras sociedades, ven las opresiones de las mujeres que viven bajo el patriarcado de consentimiento, las ven y te las recalcan, te dicen, mira, matan a sus mujeres en España o las matan, les maltratan, beben alcohol, o sea, eso ellos lo ven perfectamente, de manera cristalina. Todo lo que vosotras decís, las feministas que vivís en patriarcados de consentimiento, ellos lo verbalizan y lo ven de manera cristalina. En cambio, son incapaces de ver el modus operandi del patriarcado duro, del de coerción, que es mucho más grave que el de consentimiento. Incluso las propias mujeres que habitamos dentro de estos patriarcados no somos conscientes de esas prácticas discriminatorias que se ejercen sobre nuestros cuerpos. De hecho, defendemos incluso esas prácticas discriminatorias porque las hemos normalizado. Es muy difícil, date cuenta que vivimos como en una especie de secta. O sea, estos patriarcados duros crean una especie de secta a grandes escalas, donde puedes hacer una limpieza de cerebro de grandes dimensiones. Y eso te impide ver tu propia realidad, porque la normalizas. Entonces, lo único que matizaría yo de su definición respecto al patriarcado de coerción. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que además eso también pasa en nuestro patriarcado. O sea, yo creo que la socialización consiste precisamente en eso, ¿no? O sea, en convencernos de que el sistema está bien, de que todo está bien y de que todo es normal, ¿no? De legitimarlo. Entonces, al final, cuando estás fuera de esa sociedad, lo ves, ¿no? Porque precisamente no estás dentro de ella y no te han convencido de ello. Pero dentro también de la nuestra, hasta que te vuelves feminista, pues, joder, dice, es que asumes un montón de cosas que luego te empiezas a dar cuenta de que está todo mal, ¿no? Pero Sí. especialmente gravoso en vuestro caso, efectivamente, porque tiene además suele ser especialmente violento en muchas ocasiones. Ay, se la ha petado Nashara. ¿Se la ha bloqueado a ella o se me ha bloqueado a mí? ¿A mí me escucháis? Vaya, de verdad, con el Instagram de turno. Vaya. Bueno, vamos a ver si vuelve Nashara. Y la vuelvo a coger, ¿no? Qué pena. A ver. Vale, Nashara, ya te veo. Vale, vamos a ver si puede volver a subir Nashara. Se me ha ido la conexión. Maldito Instagram, no te preocupes. Cosas del directo de Instagram, es lo que hay. Bueno, sí. Perdona que te había interrumpido, Nashara. Sí. Nada, yo lo que tú estabas comentando, que es verdad que eso pasa en los dos patriarcados. Es verdad que quienes vivimos en el patriarcado de consentimiento quizás tenemos el agravante
de que no tenemos libertad de pensamiento, ni la libertad de expresión, y eso impide que se pueda desarrollar de manera natural el convertirse en feminista, ¿no? Eso es. O Es sea, todo. una especialidad que creo que es lo que más nos diferencia de otra, o sea, en las sociedades de Occidente, por así decirlo, diferenciando otro tipo de sociedades, es como dice Amelia Valcárcel, que aquí se ha producido el fenómeno de la ilustración y en otros países, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque realmente la idea de que los seres humanos somos iguales es una cosa que es especialmente revolucionaria y que no se da de forma natural en ningún tipo de sociedad a nivel histórico. Es una anécdota que se ha producido en nuestro tipo de sociedades. Entonces, en una sociedad en la que de base se entiende, al menos a nivel general, que los seres humanos tenemos que ser iguales, puedes exigir que te traten como un igual, ¿no? Puedes tener ese pensamiento crítico, se entiende que existen derechos humanos, ¿no? Por así decirlo, o al menos aparentemente, pero en otro tipo de sociedades como las que como las que comentas, no sucede así, ¿no? O sea, ahí la idea de que un hombre y una mujer valen lo mismo es algo que va totalmente contra el sistema. Efectivamente, mira, el patriarcado islámico barra patriarcado de coerción, el modus operandi que tiene es de la siguiente manera. O sea, son como tres capas, las maneras en las que opera. Tiene la familia, el Tribunal Social Islámico y el sistema. Entonces, esas son como a grandes escalas las capas más poderosas que tiene para operar sobre el cuerpo de las mujeres. La familia, yo siempre digo que es como la capa más poderosa porque es la que tiene acceso directo a nosotras. Y la manera de operar de la familia dentro de estos patriarcados es que cogen a nuestras madres como rehén. Entonces, al cogerlas como rehén, nos convierten a nosotras en esclavas del bienestar de nuestra madre. ¿Cómo llega o sea, ¿qué ha pasado ahí para que nosotras nos convirtamos en esclavas del bienestar de nuestra madre? Pues que desde que tenemos uso de razón, se nos inculca la idea de que nuestras madres son un ser frágil, débil, que está hecha de porcelana y de que, bueno, su integridad depende de nuestra conducta como mujeres, que por norma general, nuestra conducta es todo aquello relacionado a lo que tenemos entre las piernas. Entonces, las madres son como esa parte, aunque hay madres que también usan la parte coercitiva, son como más dura, pero son como esa parte emocional, que usan el chantaje emocional, etc., pues, y es muy efectiva además, ¿eh? El rol de nuestra madre como rehén, ella es consciente de que es rehén, adopta dicho rol y ejerce el rol que le pertenece. Lo desarrolla además a conciencia. Lo que pasa es que lo desarrolla a conciencia creyendo que es la manera de protegerte a ti, de protegerse a ella y de proteger a la familia. Entonces, luego están los padres, que hay padres que son coercitivos, la mayoría, y hay padres que adoptan más bien el rol de buenos. De yo te permito, yo te dejo, pero son muy pocos que por norma general también suele ser pues padres más bien de aquellas pues en los años 70, 60 quizás, en esa época eran como más permisivos. En la actualidad son mucho más duros. Porque por esa radicalización que comenzó en todos los países de mayoría musulmana a partir de los años 80. Actualmente estamos sufriendo sus consecuencias. Entonces, la madre es consciente, adopta dicho rol, etc. Nosotras, como ya estamos criadas en que su bienestar depende de nuestra conducta, pues es como intrínseca todo. Entonces, si el rol de la madre falla como rehén, ahí es cuando viene la mano dura del hermano o del padre. Que en las sociedades europeas, donde hay familias musulmanas, se está dando un fenómeno que explica muy bien Fadel Amara en su libro Ni putas ni sumisas, y es que los hermanos se han convertido en los guardianes del honor de las niñas, de las hijas de la familia. Y al convertirse ellos en guardianes del honor, son mucho más intransigentes que lo sería el padre o la madre. Las consecuencias de no cumplir con aquello que establece el Tribunal Social Islámico
son muy graves por parte de tu hermano, es capaz, de hecho, Fadel Amara creó el colectivo Ni putas ni sumisas en Francia porque precisamente hubo un crimen de honor en Francia. O sea, unos hermanos quemaron viva a su hermana porque la pillaron con un chico, vaya. Entonces, eso está ocurriendo aquí, también en nuestros países ocurre. Son muy, muy intransigentes y duros. Entonces, ¿qué rol adopta en este caso el Tribunal Social Islámico? El Tribunal Social Islámico lo que hace es presionar a la familia para mantener intacto su honor, que recordemos, el honor de nuestra familia reside entre lo que tenemos entre las piernas, en lo que tenemos entre las piernas. Entonces, las presiona porque si no cumple con las exigencias de mantener intacto el honor de la familia, serán relegadas al ostracismo. Entonces, ninguna familia querrá ser relegada al ostracismo porque nosotros todavía vivimos en sociedades comunitarias. En Europa, a lo mejor, en muchos países son muy individualistas, las sociedades, las personas, etc. Nosotros somos muy comunitarios. Entonces, hay una jerarquía de dependencia. Dependemos unos de otros y por eso el qué dirán de la sociedad tiene un peso muy importante. Claro. Dice Mimun porque ellos, el patriarcado se lo exige. Así es, Mimun. Oh, por favor, hago un inciso, seguida a Mimun, que es una Sí, que es una bestia, crack. una bestia. Ella es la que ha hecho de mí lo que soy ahora, ¿eh? Y se lo tengo a esta mujer. Entonces, que lleva años batallando ella en su vida y mira lo que han construido de nosotras. Bueno, dicho esto, entonces ellos exigen a la familia hacer esto. ¿Qué rol adopta en este caso el sistema? El sistema lo que hace, Elena, es perpetuar esa conducta, perpetuar esa escala de opresión, esa escala jerarquizada de opresiones que existe para que las mujeres vayamos a rajatabla y cumplamos con lo que establece el Tribunal Social Islámico. Bueno, lo mantiene, lo perpetúa a través de sus leyes, protegiendo también protegiendo al opresor y vulnerabilizando a la víctima, desnudando a la víctima. Cuando una mujer es violada sin haber contraído, cuando una mujer es violada, una mujer virgen, como quien dice que nunca ha contraído matrimonio, nunca ha tenido relaciones, es violada, en estos patriarcados, por norma general, suelen obligarla o a contraer matrimonio con su violador, en algunos casos la encarcelan a ella y él se queda intacto. Entonces protege al opresor y vulnerabiliza aún más a la víctima. Entonces, a grandes escalas, esta es la manera en la que opera el patriarcado islámico o el patriarcado coerción. Has comentado antes que en la época de los años 60-70 hubo una apertura, hubo un gran avance en torno a los derechos de las mujeres en estas sociedades islámicas, pero luego precisamente ya más adelante, a través de los años 80, etcétera, se produce esta radicalización, ¿no? Y esto me viene muy bien para enlazarlo con el tema del neoliberalismo que comentábamos antes y que está presente también en el patriarcado de coerción actual, ¿no? Que no es ninguna tontería. O sea, precisamente cuando cae la URSS, cuando empieza a tener menos influencia la URSS dentro de los países musulmanes, sobre todo asiáticos, cuando o sea, el imperialismo estadounidense que comienza a fomentar estos grupos religiosos precisamente como respuesta o de presión política al control externo ruso, ¿no? Entonces, claro, ahí en todo esto el imperialismo neoliberal tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque al final todos estos gobiernos que se impusieron han servido de títeres coloniales para sustentar los intereses económicos de otros países, ¿no? Y precisamente con estas mentalidades neoliberales son al final las que, bueno, con los que, bueno, en todos los países en los que existe este neoliberalismo, que es a nivel actual, en todo el mundo, pues lo que tenemos como consecuencia es un detrimento de los derechos humanos, ¿no? De una o de otra manera. Lo que pasa es que en unos países donde nos pintan más bonito y otros en los que esta violencia es mucho más explícita, ¿no? Y mucho más contundente, por así decirlo. Si quieres pasamos a analizar el tema de ya cómo el neoliberalismo está calando precisamente dentro del feminismo y de las mujeres en las distintas sociedades o patriarcados.
A mí me gustaría poner un elemento en común, que es el tema de la sexualidad. O sea, la sexualidad de las mujeres en el centro de la opresión y de la idea de libre consentimiento, ¿no? Yo creo que esto es algo que compartimos tanto en los patriarcados de coerción como en los patriarcados del consentimiento. Por un lado, las mujeres en nuestras sociedades intentan vendernos la idea, o sea, se presenta una idea distinta a lo mejor de sexualidad, ¿no? Menos influenciada por la religión, por los mandatos religiosos, pero igualmente sigue siendo la misma idea de mujeres reducidas a objetos sexuales al servicio de los hombres, ¿no? Lo que pasa es que nos lo presentan con mensajes publicitarios más amables, bajo la idea de eso, de libre mercado, de tú eres tu propia jefa, ¿no? Que parece prácticamente que prostituirse es como ser una de estas señoras que van vendiendo pintalabios por ahí por internet ellas solas, ¿no? O sea, es esta idea constante del absoluto individualismo, de la negación total de la influencia social dentro de las decisiones personales, ¿no? Y de los distintos sistemas opresivos que jerarquizan también las posiciones de las personas, más concretamente de las mujeres por su sexo, y de cómo esto influye también en las relaciones sexuales que tenemos. En el caso de los patriarcados de coerción, pues pasa también lo mismo en otro sentido, ¿no? O sea, es ese control absoluto sobre los cuerpos de las mujeres que prácticamente esclavizan a las mujeres. Eso es el sentido de la honra, que eso además también en España ha estado súper presente hasta hace 4 días. O sea, las abuelas y muchas madres lo llevan esto así, ¿eh? Yo esto me lo encontré, yo que soy un pueblo muy pequeñito, yo me lo he encontrado muchísimo a lo largo de mi vida y nos lo meten también aquí en la cabeza, la idea de no seas una puta, ¿no? Porque claro, o sea, eso te convierte en una mujerzuela que no vale para absolutamente para nada, en una mala mujer, ¿no? Pero al mismo tiempo nos meten en la cabeza la idea de que no, de que como precisamente valimos para complacer a los hombres, de que tenemos que satisfacerles igualmente. Entonces la idea es, adáptate a lo que ellos te exigen, pero sin pasarte, ¿sabes? O sea, no te pases, hazlo con quien es tu dueño, no con otros, porque entonces ya sí que tienes un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pondría en el centro del patriarcado del consentimiento, en relación al neoliberalismo y al feminismo, la idea de la capitalización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Por medio de instituciones, sobre todo, fundamentalmente del porno y de la prostitución. Yo creo que incluso más el porno por encima de la prostitución, porque al final la prostitución se accede y es tremendamente importante, no le estoy quitando ni un ápice de importancia, pero sí que es cierto que a nivel cultural, a nivel general de masas, tiene mucho más peso actualmente lo que es la idea y la institución de la pornografía. ¿Por qué? Porque está sirviendo de cultura, de elemento que sirve para... O sea, es que está pornificando el resto de áreas de la sociedad, ¿no? O sea, está normalizando ese pensamiento y lo está extrapolando a aspectos fuera ya de lo que es la propia prostitución y el propio porno como tal, ¿no? Entonces a mí esto me parece especialmente gravoso y nos mete en la cabeza, o sea, esto ha llegado a la música, al cine, etcétera, o sea, es que está en todas partes y a través de este tipo de elementos culturales que tienen un mensaje absolutamente pornificado nos están educando en la idea de que somos objetos sexuales y en la idea de que la libertad real pasa por ceder a todos estos elementos que realmente no son más que anuncios publicitarios que te están intentando vender una idea que es la de que tú misma eres un objeto sexual y que no pasa nada por ello, ¿no? O sea, la de negar la influencia del patriarcado y la de la violencia sexista en todas estas circunstancias. Totalmente. Sí. Además está calando el mito de la libre elección, ¿no? Que es el resultado del neoliberalismo. También está impregnando también incluso dentro de los patriarcados de coerción. Están usando esas herramientas contra todas aquellas contra las cuales, contra todas aquellas que hablamos en contra de estas prácticas discriminatorias, ¿no? Coercitivas que se ejercen sobre nosotras. Y es curioso cómo están llegando a utilizar ese discurso. Por ejemplo, uno de los discursos más famosos que hay, uno de los debates más digamos, mediáticos son el hijab sí, hijab no.
Eso, bueno, ahora en nuestros países el hijab se suele debatir cuando sacas el tema, intentas desarrollar el origen del uso de esta vestimenta, la misoginia que hay detrás, etc., etc., y que es discriminatoria. Allí empiezan a usar el mito de la libre elección, ¿no? Empiezan a que cada uno haga lo que quiera, empiezan a hacer uso del individualismo, incluso en sociedades comunitarias, ¿no? Y cómo se aprovechan de todo aquello. O sea, la cuestión es aprovechar todo aquello que pueda justificar, mantener, perpetuar el patriarcado, ¿no? Y su modo operandi, porque incluso dentro de sociedades comunitarias se hace uso de ese individualismo, ¿no? Neoliberalista, se hace uso de ese discurso, ¿no? Y como nosotros, por ejemplo, nos está complicando mucho, porque por un lado tenemos aquellas imposiciones coercitivas y por otro lado están entrando aquellas imposiciones basadas en el mito de la libre elección, ¿no? Y es como, no vamos a daros ni un solo respiro, por ningún lado vais a ir. O se os impone o hacemos que, o sea, que para mí es lo que hace muchas veces el patriarcado de consentimiento, cuando usa el mito de la libre elección. Te prepara ya el camino, desde que naces ya te ponen pendientes, ya estás con faldita, ya estás, ya el género, ¿no? Del que tanto se habla y entonces tú ya tienes el camino hecho, que de manera inconsciente ya te lo ha establecido, te lo ha impuesto. Lo que pasa es que te lo ha hecho pues con mucho mimo y mucho tacto, con maquillándote el proceso, te ha ido maquillando el proceso, pero al fin y al cabo el lugar en el que estamos todas y estemos en el patriarcado, consentimiento o coerción, no ha sido por voluntad propia, sino pues por esa socialización que es intrínseca al mito de la libre elección, al neoliberalismo, etc., ¿no? Mm. Esto que dices es que es así tal cual, ¿no? O sea, es ir metiéndote en la cabeza desde que naces que tienes un determinado camino. Lo que pasa que es que está tan asentado y está tan normalizado que realmente no sientes la violencia que hay detrás de eso. Y solamente cuando te atreves a cuestionarlo te das cuenta de todo lo que supone, ¿no? Yo en este sentido, bueno, el tema del género es que es eso, es que es puro género, pero además siguiendo con el tema del neoliberalismo es que, como dices, o sea, se trata de individualizarlo todo para negar que hay algo colectivo que nos está haciendo daño, que ese es el principal problema, ¿no? O sea, de todos estos discursos. Al final lo que pretenden es eso, de distintas maneras, presentándolo de forma más violenta o más explícita o yo qué sé, en distintos ámbitos. Todos estos mensajes neoliberales lo que pretenden en el fondo es negar la opresión de las mujeres. O sea, que los hombres estén oprimiendo a las mujeres, que exista un sistema en el que se estén apropiando de nuestros cuerpos, y, o sea, un sistema injusto, o sea, que tengamos derecho a cuestionar todo esto. Y al final, ¿cómo se hace esto? Pues diciendo no, o en nuestro caso, no, esto lo haces porque tú quieres, esto de machismo, ¿qué machismo? Esto también lo hacen hombres, o no, a mí me encanta hacerlo, a mí me encanta que se me corran en la cara 30 hombres delante de una cámara. ¿Por qué no? O sea, esto no hay nada más feminista en este mundo que esto. Yo me siento bien haciendo esto. Entonces, ¿tú quién eres para decirme que no? Eres una moralista, eres una no sé qué, eres una no sé cuántas, ¿no? Eres una radical. En fin, o sea, y realmente se ignoran absolutamente todas las circunstancias materiales, todos los datos, la realidad, en fin y al cabo, ¿no? ¿Para qué? Para anteponer mi creencia, mi voluntad o bueno, eso, circunstancias especialmente a lo mejor amables o que no son más que maquillaje para intentar silenciarte, ¿no? Y para intentar decir esto no es importante, vamos a otra cosa, ¿no? Que esto creo que nos los encontramos las feministas siempre que salimos hablando de cualquier tema, ¿no? Sobre el machismo o sobre cualquier acto violento, siempre te salen estos cuentos, ¿no? Todos además patrocinados por el cuento de la libertad. Una libertad malentendida que no es más que una palabra que sirve para justificar el libre mercado. O sea, cuando hablan de libertad hablan realmente de libre mercado o hablan de justificación o simplemente es un cállate. Es que es eso, o libre mercado o cállate y no cuestiones, ¿no?
Entonces eso es una libertad que sirve simplemente para seguir manteniendo una subyugación colectiva, no es auténtica libertad, porque partimos de la base de que se está negando la libertad primaria, que es la de considerar al ser humano como igual y como digno en sí mismo, ¿no? Que es el requisito que no se cumple. Entonces, una voluntad por sí misma no es más que muchas veces, perdón, el consentimiento no es más que muchas veces simple resignación, iba a decir, resignación a lo que se tiene, ¿no? Porque tú puedes consentir por muchas cosas, pero eso no significa que te encuentres bien con ello, ni que lo quieras, o que el hecho de que lo quieras sea realmente bueno para ti o que sea justo, ¿no? O sea, no podemos decir que las circunstancias éticas sociales recaen sobre la opinión de cada persona. Y esto no es moralismo, son las bases en las que se asienta cualquier tipo de sociedad. Entonces, pues eso, ¿no? No, y habrá que cuestionar el Es retorcido. consentimiento, ¿no? Habrá que cuestionar qué se entiende por consentimiento. Porque, claro, es que ya ha consentido, ya habrá que cuestionarlo, porque hasta qué punto he podido yo consentir en una sociedad que ya ha establecido mi modo de ver el mundo. O sea, la manera en la que yo veo el mundo, la manera en la que yo consiento determinadas cosas, yo no estoy en las mismas condiciones de igualdad que el hombre, puesto que a mí se me ha establecido mi modo de ver el mundo, de vivirlo, ya estaba predeterminada desde el momento en que nací. Entonces, hay que cuestionar hasta qué punto he podido yo consentir, como tú dices, que se me corran 4 hombres o que me pongan, ¿no? O que como la pornografía, que es violación pura y dura, ¿no? Uno por delante, el otro por detrás, tú haces, tú no haces, y te dices que lo hago porque quiero y porque soy libre y maravilloso, y es como, hay que cuestionar, yo creo que debemos de cuestionarlo. Y curioso cómo el patriarcado se va renovando, hay que reconocer que es muy creativo, como ahora mismo yo creo que el arma más poderosa que tiene el patriarcado, ya sea el de consentimiento como el de coerción, es el mito de la libre elección. Es el arma más poderosa, porque fíjate cómo han llegado a hacer ver que las feministas somos las misóginas, las que imponemos el modo de vida, porque no respetamos la individualización de las personas. Cuando Eso es curioso, ¿no? Cuando apelan a la individualización, como tú dices, que al fin y al cabo es al libre mercado. es eso. Es mi deseo, o sea, al final la libre elección significa que se imponga el pensamiento del que tiene el poder realmente, que es el que tiene la pasta o el que tiene el control social, ¿no? En general, siempre el de los hombres, nos guste o no nos guste. Entonces, pues bueno, además es que es la idea esta de que porque una mujer quiera algo, por el motivo que sea, porque al final nuestras decisiones como individuos siempre están condicionadas por la cultura y nuestras circunstancias materiales en las que vivimos, el tema es, aunque a ti te guste algo, aquí no hablamos de ti individualmente, o sea, no estamos hablando de un acto concreto sobre una persona, hablamos de hechos sociales sobre el conjunto. Entonces aquí lo que tenemos que valorar no es cómo te afecta a ti individualmente, que es un elemento a tener en cuenta, obviamente, pero desde luego no es el elemento determinante. El elemento determinante es qué tipo de sociedad queremos conseguir, porque si lo que queremos conseguir es una sociedad justa, igualitaria entre los sexos, obviamente esto que tú estás defendiendo, por mucho que a ti te guste, por mucho que tú te sientas bien con ello, desarrollándolo, no es bueno para el conjunto de mujeres y sigue siendo un elemento que objetivamente se utiliza para oprimirnos. Ya sea el velo, ya sea el porno, ya sea incluso mi propio maquillaje con las... Bueno, no es lo mismo, obviamente, pero en términos de violencia y ese tipo de cosas, pero también tiene un importante calado cultural machista, ¿no? Esto es así. El tema es que porque nosotros nos sintamos cómodas, porque faltaría más, obviamente te vas a sentir más cómoda adaptándote al sistema que oponiéndote a él. Es que esto no es empoderamiento. O sea, yo es que cuando dices, es que yo estoy muy empoderada porque es que me siento súper bien. Mi individualización está súper mega desarrollada. Sí, sí, es que dices, es un poco absurdo, ¿no? Porque dices, que te sientas bien con esto, que te sientas súper feliz, incluso aunque tú misma digas, es que he roto moldes que yo tenía antes en mi cabeza, no significa que estés cuestionando ningún tipo de poder. En todo caso, estás rompiendo con tu idea preconcebida de otra cosa anterior, pero eso no es empoderamiento, eso no tiene nada que ver con lo social, no tiene nada que ver con lo colectivo, no tiene nada que ver con la realidad material. O sea, es que es tu sensación.
Es que es esta. El feminismo, las luchas sociales no son sensaciones internas. Claro. Es que, pero bueno, Y además, que fíjate cómo ahora también han vuelto con este sectarismo, ¿no? mm, Han corporeizado las ideas. Su individualismo también se ha visto corporeizado. De cuando, por ejemplo, tú, en mi caso, que hablo sobre el velo, atacando el elemento y lo que significa el elemento y lo que conlleva el elemento, directamente las mujeres que lo llevan lo han corporeizado en ellas mismas y se sienten ellas atacadas. Cuando lo que yo estoy atacando es el sistema bajo el cual se basa ese claro. elemento. Entonces, a mí no me importa tu individualidad. Si es que no hablo de ti como persona, me importas poco y menos, como quien dice, ¿no? Entre comillas, vaya. Yo analizo las consecuencias de esto y el por qué tú lo llevas. O sea, que te sientes feliz, ¿cómo no te vas a sentir feliz? Si es una manera de aprobación, ¿no? Es la única manera que tienes para la aprobación por parte del patriarcado, sea de consentimiento o de coerción. Entonces, lo lógico sería que tú te sientas bien y que lo elijas. Lo raro sería Claro. que tú reniegues de ello o vayas en contra. Entonces, ¿cómo han terminado personalizando, corporeizando estos elementos? Ya sea, llámese símbolos, llámese ideas, llámese decisiones que toman misóginas, pues las terminan corporeizando y dices, es que me estás atacando. No, ataco el sistema que hace que tú termines decidiendo eso. Este camino ya está establecido para ti. Es que este camino, en el momento en que naciste, han creado un camino para el cual tú ibas a ir. O sea, es un camino que ya te han dirigido hacia él. Y lo normal es que te sientas bien y cómoda. Lo que hay que hacer es analizar ese camino, por qué existe, qué hay detrás, hasta qué punto has elegido o no, hasta qué punto realmente ese camino te beneficia o no. Eso es lo que tenemos que analizar y por eso apelo a la descorporeización de las ideas y de los símbolos. Creo que es clave para ser escuchadas y para que se nos entienda. Sí, pero esto pasa además en todos los niveles, porque por un lado te hablan de individualización, ¿no? Del deseo y tal, pero al mismo tiempo lo convierte en identidades, en identitarismos. Y esto es muy claro, porque esto además lo utilizan como arma, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no tenemos un sujeto social colectivo, ¿no? Ya sea feminista, una conciencia real y social, una conciencia como conjunto, ¿no? Que se da cuenta de lo que le está pasando, ¿no? Que lucha contra algo de forma común. Al final terminamos siendo individuos por ahí desperdigados. ¿Qué pasa? Que esto también produce un sentimiento de desafección de la leche. Entonces, ¿qué te queda? Te queda el identitarismo, ¿no? Para sentirte al mismo tiempo parte de algo, porque quieras o no, seguimos siendo seres sociales. Entonces, necesitamos todo el rato también reconocimiento de las personas con las que convivimos, porque esto forma parte también de nuestra propia salud mental. O sea, ir fuera del carril todo el rato, pues al final te trae consecuencias que puede ser más o menos fuerte psicológicamente, pero todo el mundo le gusta sentirse reconocido y le gusta sentirse parte de algo. Entonces, cuando no lo eres, te quedan estas cosas, ¿no? Coges tu propia opresión y la elevas a tu identidad, ¿no? O sea, y lo conviertes en algo esencial de ti, bueno, lo subjetivizas hasta tal punto que no permites la crítica política, porque entiendes que es eso, es casi prácticamente una esencia dentro de lo que eres como persona. Y cualquier persona que cuestione eso te está cuestionando a ti a nivel humano, ¿no? Esto pasa también con el tema de la identidad de género. En vez de entender que las identidades son precisamente elementos políticos que pueden criticarse porque se construyen desde lo político, ¿no? Y eso no significa criticar a una persona, significa criticar ideas políticas, pues lo que se hace es esencializarlo completamente y decir, estás cuestionando mi derecho humano, porque asumen eso como un derecho humano. O sea, es que es absurdo, es totalmente absurdo, ¿no? Absurdo. Y además hay que destacar también que eso es resultado también del neoliberalismo, ¿no? De cómo incluso han corrompido el feminismo. Lo han corrompido, como tú estabas hablando de identidades, ¿no? Han convertido su derecho, la identidad como un derecho cuando hay que cuestionárselo eso. Entonces,
o sea, cómo dentro de los feminismos se ha creado feminismos con apellidos cuya base no es el feminismo, sino el apellido que llevan a cabo. Ahora Claro. resulta que vamos, feministas gitanas, feministas islamistas, feministas negras, feministas no sé qué, y es como, al fin y al cabo eso es corromper el feminismo y al llevarlo desde una identidad, eso es muy individualista. No dejamos de individualizarlo todo para establecer una barrera de, ojo, mi libertad de elección, mi yo y yo y yo y yo. Y al final pecamos de ese neoliberalismo que de verdad el neoliberalismo es una de las formas más salvajes de misoginia, porque perpetúa, porque no, o Mm. sea, es una misoginia difícil de combatir, porque continuamente está fabricando ideas, continuamente está fabricando modus operandi para perpetuarse y realmente lo logra. De hecho, lo está logrando. Y vemos cómo ha podido penetrar dentro del propio feminismo, dividiéndolo e individualizando cada caso Ujú. y creando Sí. esas guerras, ¿no? Eso es, o sea, es reducirlo todo al absurdo prácticamente, ¿no? O sea, es todo el relativismo más absoluto. O sea, Sí. como esto se supone que es un momento de mujeres, el tema es ya lo que quiere cada mujer en vez de los análisis políticos de un sistema que se da contra las mujeres. O sea, es que caemos ahí también en el identitarismo, ¿no? Pasamos de hacer análisis políticos y a analizar objetivamente circunstancias, sistemas económicos, sociales, pensamientos, a reducirnos al es que yo soy una mujer y creo que, o soy una mujer y tengo estas circunstancias, o yo soy otra mujer y tengo otras. Que, o sea, confunden también lo que es la interseccionalidad, que eso es una herramienta política, de análisis político conjunto. Ojo, se trata de, al revés, ayudar al feminismo a comprender en toda su amplitud lo amplio del patriarcado. Pero esto no, esto, o sea, convierte en la interseccionalidad en En una simplemente corriente, la han convertido en una... eso, o sea, es que es fuerte eso, lo de ser una corriente. Pero, o sea, esto, por ejemplo, lo que dices de corrientes, lo de hablar de corrientes y de feminismos en plural desde un punto de vista que no tiene, para justificar que todo es feminismo, ¿no? Sí, ahí Que está. dices, oye, mira, yo puedo entender que exista una corriente marxista, una corriente liberal, una corriente radical, porque son corrientes feministas que realmente tienen lugar dentro de la genealogía feminista. Pero todas las mierdas que me estás proponiendo no tienen nada que ver con el feminismo porque vienen de otro lado muy diferente y defienden cosas completamente distintas. Ni tienen el mismo sujeto, ni tienen la misma finalidad, ni tienen absolutamente nada de nada. Entonces, hay distintas corrientes que tienen distintas estrategias políticas, pero en el fondo defienden lo mismo, o sea, que es la igualdad entre los sexos. Pero esta gente no, esta gente por no defender, no defienden ni la existencia a veces de sexos, o sea, que es algo absurdo. Pero que, o sea, es eso, ¿no? Es la idea de la interseccionalidad para achacarlo y para medirlo contra otras mujeres, Mm. para establecer una jerarquía dentro de nosotras y para silenciar. Es que porque no se está diciendo, oye, ten en cuenta también mis problemas, que eso es absolutamente necesario. Lo que se está diciendo es un cállate. O sea, es que en todos estos movimientos tienen en común que eso, ¿no? Que lo que buscan es no es integrar, es decir, cállate, ¿no? Y criminalizar, incluso esencializar también cuestiones que son políticas, ¿no? Eh, Efectivamente. entonces, pues, en fin, es un poco. Sí, sí, lo de la interseccionalidad es importante recalcarlo y recalcar que es importante usar la interseccionalidad como herramienta. Es imprescindible dentro del feminismo. No hay que renegar de ello. Lo que confunde a la gente cuando ven, no sé qué, feminismo interseccional, se confunde a la gente, hay algunos que lo rechazan. Lo que han hecho es convertir feminismo, la interseccionalidad en una corriente y es lo que ha hecho, y eso lo que ha hecho es individualizar a las experiencias, individualizarlas, particularizarlas y al final anclarse en el mito de la libre elección. Efectivamente, porque además, perdona que te interrumpa, Ana Sara, pero es que si no se me va a olvidar, a colación de lo que estás diciendo, o sea, me hace mucha gracia lo de feminismo interseccional, porque realmente lo que no están haciendo precisamente es interseccional con nada, porque lo que están haciendo es justificar las opresiones que están viviendo otras mujeres que no son blancas, ¿vale? Que no viven en Efectivamente. Occidente. Ahí está el tema. O que son pobres, o que son de clase obrera,
¿vale? Es la idea de que, porque se supone que vamos a interseccionar con las putas al mismo tiempo que estamos diciendo que hay mujeres que se merecen o que están hechas para ser violadas por otros hombres, o al mismo tiempo que decimos, no, en nuestras hermanas musulmanas, nuestras hermanas de latinas, al mismo tiempo que estamos defendiendo un sistema que las está oprimiendo simplemente porque entendemos que son sus especialidades culturales y que no hay que cuestionar. O sea, su interseccionalidad consiste en vamos a reconocer la opresión que ellas tienen como algo bueno porque porque a nosotras no nos afecta, básicamente. Es que en eso es lo que consiste. Me parece súper racista, además. Es Racista, que clasista, me parece asqueroso. lo es, y el hecho de que lo hayan particularizado, individualizado, es precisamente para hacer uso del relativismo moral, que es producto del neoliberalismo, vaya. Entonces, al particularizarlo, lo que han hecho es eso, dividir, y es una manera también de justificar las opresiones bajo las cuales sufren. No han particularizado estas realidades con la intención de destacarlas o con la intención de visibilizarlas para erradicar estas realidades, esas prácticas discriminatorias que se ejercen alrededor de esas mujeres que están dentro de esas realidades, sino para justificarlas continuamente. Y de hecho, las justifican y las siguen justificando y se perpetúan estas realidades. Y no solo eso, sino que se invisibiliza la raíz del porqué de estas realidades. Se invisibiliza el modus operandi de esas realidades que hay detrás, etc. Y lo único que se hace es, cállate, o sea, crear una especie de jerarquía de oprimidas y opresoras. Cuando yo me pregunto, cuando hablan de feminismo hegemónico, yo digo, o sea, o feminismo poderoso, llegan a decir que es poderoso, que tiene poder, que no sé qué. ¿Cuándo las feministas hemos tenido poder en la historia de la humanidad? ¿Cuándo? Lo tienen ellos y ellas, que son quienes tienen el capital de su parte, pero nosotras, ya ves tú, en cuántos lados salimos realmente nosotras hablando. Ahí está. Nos promocionan un montón, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con esos movimientos, muchísimo cuidado. Y es muy importante que hayamos destacado nosotras el neoliberalismo en esto, porque es el eje, es el epicentro de todo, tanto el patriarcado de consentimiento como el de coerción, porque en la actualidad es el neoliberalismo el que realmente está creando unas nuevas trampas para seguir perpetuando la opresión y que desgraciadamente lo está consiguiendo. De hecho, somos muy pocas las feministas que nos resistimos a esas trampas que crea continuamente el neoliberalismo. Somos muy pocas, la mayoría, feministas liberales, feministas decoloniales, me da igual el apellido que lleven. La mayoría han caído rendidas a esas ¿no? tácticas del neoliberalismo. Y es bueno que nosotros estemos aquí y recordemos que, cuidado, porque el relativismo moral, los apellidos sin feminismo, todo aquel que no destape la raíz e intentemos erradicar la raíz de nuestra opresión, no sirve de nada, simplemente está siendo una herramienta para perpetuar el patriarcado, no hay más. Eso es, o sea, es que dices, no estás haciendo feminismo, estás haciendo publicidad de Sara. O sea, es que no estás haciendo otra cosa, porque lo que hace el neoliberalismo es eso, o sea, es una alianza perfecta con el patriarcado que consiste en convertir el feminismo en un producto de mercado, ¿no? Cuestión que también ha hecho con la izquierda. Bueno, ya no existe la izquierda, ya aquí, ya habéis, pues con el feminismo vamos de camino a lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué interesa? Quedarse con ciertos eslóganes feministas, eslóganes que les sirven estupendamente como reclamo publicitario, precisamente llamando a la libertad de las mujeres, ¿no? Para justificar cualquier tipo de abuso o simplemente el consumismo, ¿no? O sea, el feminismo como elemento de consumo. O sea, no es nada raro ver a grandes compañías tremendamente neoliberales como Nike o Adidas, que tienen sus fábricas más importantes en países asiáticos, especialmente pobres, que tienen empleadas a mujeres especialmente precarias y que las tratan como auténticas esclavas y que al mismo tiempo te vienen sacando productos para las mujeres y desde un punto de vista feminista, porque yes we can, ¿sabes? O sea, las mujeres estoy a tope. Entonces, es decir,
mm, eso no es feminismo. O Beyoncé, por ejemplo, o sea, que es un buen ejemplo, aunque sea otra mujer, al final sigue siendo una burguesa explotadora de mujeres en el tercer mundo y que vende igualmente la idea de la explotación de los cuerpos de las mujeres a nivel sexual, la cosificación, aunque ella también sea afectada por esto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las Kardashian. Bueno. Es que en general la idea de diversidad y de libertad y de toda esta idea LGTB friendly totalmente desde un punto de vista desclasado, y que al final bueno, que al final lo que sirve es eso, para perpetuar el sistema que ya tenemos, maquillándolo de libertad, ¿no? O sea, como que avanzados somos, que guays somos, que empáticos somos todos, ¿no? Porque lo que apelan es eso, a la emoción. No están apelando a la razón, están apelando aquí, están apelando a que tú te sientas algo, a que te sientas muy mujer, o sea, la feminista como una identidad fuera del análisis verdaderamente feminista. O sea, feminista en el sentido de quiero algo, ¿no? Y esto me sirve para consumir un determinado producto, ¿no? Y también me sirve al mismo tiempo para nublarme el sentido de la razón y hacer una crítica política sobre lo que tengo a mi alrededor. Y por eso es tan peligroso. O sea, pero esto además ha quedado en todos los ámbitos de la sociedad, a nivel político sobre todo. O sea, tenemos una política de Mercadona, que consiste en ir bueno, partidos políticos que en vez de hacer política real y material, lo que están haciendo es venderte cosas todo el rato, como quien va yo qué sé, a un mercadillo y se encuentra ahí a vendedores vendiéndole cosas, gritándole esto a tal, esto a lo otro, ¿sabes? Esto a 30 euros, esto a 20, y haciéndose la competencia entre ellos, pero realmente no hay una agenda política material ahí, ¿no? Entonces, eso, tenemos también una política de consumo. Y esto, bueno, Que para afecta las a las mujeres es mujeres, algo porque horroroso, esta política efectivamente. de consumo cosifica a las mujeres principalmente, está dirigida a eso. Entonces, yo creo que el caballo de Troya del patriarcado del siglo XXI, ya llámese consentimiento, llámese coerción, es la Mm, identidad. Para mí ese es el caballo de Troya. mm. Soy musulmana, por tanto, tal es mi identidad, mi velo es mi identidad, mis tetas son mi identidad. O sea, es como, o sea, nos han reducido a meras representaciones estéticas. Eso es lo que Eso han sí. reducido a las mujeres, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. A productos estéticos y a la idea de que nuestro cuerpo es de otra persona. O sea, por un lado, o sea, en la idea de que tú eres tu propia dueña, pero como eres tu propia dueña, tu cuerpo es algo distinto a ti, tu vida es algo distinto a ti, ¿vale? O sea, parece ser como si fuera algo distinto a nosotras, yo qué sé. Un cuerpo es un bien y entonces se puede comerciar con ello, ¿vale? Punto y pelota. Y lo haces tú desde tu libertad, eso sí, desde luego. O sea, es súper retorcido, es súper retorcido. Yo creo que es muy importante como feministas que analizamos la situación de raíz, es muy importante que nos centremos mucho en este mito de la identidad, ¿no? Que es el caballo de Troya y es el que está haciendo muy difícil el avance de nuestros avances en materia de derechos. Entonces creo que es muy importante desarrollarlo, machacarlo, porque al fin y al cabo nos afecta de manera transversal, ¿no? Y nos afecta de manera interseccional, nunca mejor dicho, ¿no? Tanto ya que si negra, que si musulmana, como si no hubiera también musulmanas negras, esa es otra realidad también, o sea, simplifican tanto estas realidades, es curioso porque apelan a la complejización de sus realidades simplificando sus propias realidades. Cuando te dicen, las mujeres negras, gitanas y musulmanas, dices tú, ¿acaso no hay musulmanas negras? Muchas, las senegalesas son musulmanas y negras. Entonces, al final han simplificado nuestras realidades y lo han maquillado con complejidad. Siempre están continuamente, hay que complejizar. Pero, claro, la palabra complejización se queda en eso. Solo la usas para maquillar la simplificación que haces de lo que es la identidad, de lo que es la realidad material tuya como mujer. Entonces, creo que es hora de machacar mucho la identidad. Hay que... Mucho, mm, mucho.
Y además, como dices, es que lo que hacen es hacer una especie de jerarquía absurda de, no realmente de opresiones materiales como tal, sino una vez más de las circunstancias individuales de cada persona y no en relación al objetivo y a lo político, sino a la idea de a ver quién más sufre, ¿no? Y quien más sufre tiene más derecho a hablar que otro sobre un tema que dices, vamos a ver, que esto no va de quién sufre más, o sea, el sufrimiento no te da ni te quita derecho a hablar de absolutamente nada. Hablamos de luchas políticas, hablamos de análisis materiales, aquí lo que nos hace falta es estudio de un tema, ¿vale? O sea, denuncia colectiva de algo y no puede ser que esencialices en la identidad, además, el derecho para poder hablar o no de una cosa. Es que es totalmente irracional, se basa totalmente en la emotividad y, o sea, y al final dices, bueno, ¿qué hacemos? O sea, porque es eso, ¿no? Al final sales loco, porque por un lado tienes a una gitana que es de clase obrera y al mismo tiempo luego tienes por ahí otra, una blanca que también es obrera y que además ha sido prostituida y luego otra, en fin, es que cada persona tiene sus circunstancias y tiene sus historias, o sea, que en la que interaccionan mil circunstancias diferentes que la puede poner en una posición mejor o peor dentro de la sociedad. Y por supuesto que todas esas circunstancias tienen que analizarse, pero lo que no puedes hacer es recaer, como dices, en la identidad una vez más para justificar o deslegitimar luchas o no. Esto, en fin. No se puede esencializar la identidad y convertirla en el eje, en el epicentro del análisis de nuestra situación como mujeres. No se puede porque eso es pecar. Eso, para empezar, es muy peligroso porque como resultado tendremos el relativismo moral, de verdad. Es que es muy peligroso. Y es peligroso esencializar la identidad porque eso nos termina y nos ha reducido a meras representaciones estéticas, tanto a las mujeres, primero ha reducido a las mujeres en meras representaciones estéticas, que es tetas, mucho culo y pestañas. Eso para empezar. Luego, del género, bueno, dentro del sexo, o, venga, dentro de categoría mujer, vamos a decirlo así, tienes, ay, eres negra, bueno, pues te pongo esos pelos que llaman afro, yo soy africana. ¿Y qué pasa? ¿Que mi pelo, pobrecito mío, está discriminado? ¿No es afro? ¿No tiene derecho a, a denominarse afro mi pelo? Entonces es como, es muy curioso. Entonces, ¿eres africana? Venga, va, pues el pelo te pongo el pelo de manera muy tal, voluntuosa y venga, Que al ¿eres final, que es la gitana? visión que tienen en Estados Unidos de lo negro. O sea, es que Ahí, no es más ni menos, es que de es eso, ni siquiera de lo negro, sino de lo afro. Ellos te de dicen lo afro, afro, eso si es. tú buscas afro en internet, vas a ver Sí. un determinado tipo de estética. El mismo, además, el mismo patrón de estética. Y al final, eso es muy peligroso y creo que hay que complejizar las identidades. Uno de los horrores es el simplificar, eres española, punto, no hay más. Pues mira, ser andaluza es una cosa, conlleva una determinada tradición, cultura, manera de ser, etc. A ello añádele que eres española, que también conlleva una determinada tal, en comparación con Francia significa esto. Luego ya eres europea, ser europeo y ser africano conlleva esto. Es que hay muchas diferencias. Ser andaluza no es lo mismo que ser asturiana y sabéis que las diferencias son muy notorias entre un asturiano y un andaluz. Si ya de por sí Ya ni te las cuento ni un noruego con un español. Y nos meten a todos europeitos. Digo, ¿qué tengo que ver yo con esta gente? ahí está. Incluso dentro de la categoría europeo, es verdad que hay diferencia entre un europeo y un africano. Y luego, pues, pero eso es lo bueno, hay que complejizar la identidad. No hay que simplificarla porque simplificarla lo que crea son sectarismos. Y lo que termina es, de verdad, las mujeres debemos erradicar la reducción que se ha hecho a nosotras de meros sujetos estéticos. O sea, ¿eso es lo que somos las mujeres, tetas y culo? ¿O eso es lo que somos las musulmanas, un velo? ¿O eso somos las negras o las africanas, un pelo de determinada característica? Eso es, eso es. Pero es que además lo hacen con toda la intención del mundo, porque quiero decir, ellos saben que no somos eso. O sea, lo sabe la sociedad entera porque está construido sobre nuestro propio cuerpo. O sea, quiero decir, tenemos una sociedad, una economía, esto es a nivel universal,
porque el patriarcado es eso, que está construido sobre nuestros cuerpos, no simplemente como meras circunstancias estéticas, sino en el sentido más material, en la propia diferencia sexual. Entonces, la política sexual es lo que crea la desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso se fundamenta en lo que somos en conjunto, en completo como seres humanos, ¿no? O sea, lo que tiene de especial el género es que nos niega esta humanidad, nos convierte y nos relega a ser animales, a ser hembras, ¿no? Pero ahora, como esto está muy mal visto, porque lo hemos conseguido denunciar efectivamente las feministas durante distintos siglos, ahora no, ahora te dicen, no eres esto, pero sí que eres todo esto que hemos construido para ti. Entonces, al final siguen manteniendo el sistema que nos oprime, pero no nos permite nombrarlo. Y te Mira, hay dicen, alguien... no, tú eres mucho más, eres otra cosa distinta. Y dices, no, eso es lo que tú, la imagen misógina que tú has proyectado sobre mí. Eso es lo que soy, ¿no? Soy tu fantasía de turno. Dice alguien, pero ¿qué pasa si una mujer decide reivindicar una identidad para rebelarse contra la sociedad que la oprime? A ver, es que tenemos que reivindicar nuestros derechos en condición de mujeres, de seres humanos, no partiendo de una identidad, sino partiendo de personas, seres humanos. O sea, Y hay debemos otro ser problema, perdón, ser humano. termina, Nasa, verdad que te he Sí, interrumpido. que es muy peligroso que empecemos a reivindicar nuestros derechos partiendo de nuestra identidad. Para empezar, la identidad es algo muy subjetivo. Y aparte, las identidades suelen acarrear muchas connotaciones y percepciones misóginas. Entonces, la identidad no es el camino para reivindicar tus derechos. El camino para reivindicar tus derechos es desde persona, como ser humano. Y es lo que debemos de hacer. En nuestro caso, como mujeres. A lo que dices, añado además también que las luchas sociales contra opresiones no se hacen a nivel individual, se hacen a nivel colectivo. Quiero decir, por más que una persona se ponga con toda carga de razón a ir contra un sistema, no va a conseguir nada si no tiene una estructura social que la apoye. Por eso es tan importante el grupo, ¿no? Por eso se está haciendo tanto hincapié en el neoliberalismo, en dividir a las mujeres y a los distintos grupos sociales, en cargarse el sujeto político. Porque si no tienes sujeto político no tienes movimiento, tienes a mucha gente quejándose, pero por libre, y si no hay organización no sirve de absolutamente de nada. Y luego lo que dice Nasher es importantísimo. Vamos a ver, nosotras como feministas no reivindicamos ninguna identidad de mujer, lo somos y punto. El problema es que nos han querido esencializar como mujeres, o sea, como incluso animales, y lo que se nos ha negado durante toda la historia y se nos sigue negando es el hecho de que somos personas, la dignidad humana. O sea, es que esto es algo fundamental. Lo de que somos mujeres, sí lo somos y ellos son hombres, pero lo de menos es que sean hombres. Ellos saben que son personas, ellos saben que tienen la dignidad como tal. Eso es algo que se nos ha negado históricamente. Que tengamos que reivindicar que somos mujeres por las circunstancias que tenemos, pues es un retroceso importante por la situación, ¿no? Pero nuestra finalidad es decir, somos esto, pero precisamente porque somos esto, nos estáis jodiendo la vida y nos estáis negando que somos personas. Lo que somos las mujeres en primer lugar es personas, seres humanos. Nuestro sexo es algo secundario en nuestras vidas realmente, pero es el patriarcado que nos está condicionando y nos está subyugando desde que nacemos por esta circunstancia, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Si quieren hacernos alguna pregunta, estamos Sí. abiertas a Sí, preguntas. o comentar así algún tema que queráis que sacamos ahora mismo, porque no sé. Sí. Es que claro, es que de esto, como realmente esto abarca todo, o sea, es que si nos ponemos podemos hablar ya aquí de todo el porno, de toda la prostitución, de lo que es la propia sexualización de las mujeres, o sea, todo, es que es todo. Es todo. No. No es reivindicar que seamos mujeres, es reivindicar lo que cada una quiera ser, ya que hay diversos feminismos y posicionamientos políticos. Pero es que esto no va de querer ser o no querer ser, o sea, esto no va de gustos ni de comodidades individuales. O sea, por supuesto que queremos ser libremente. O sea, no me malinterpretes. Mm, Defendemos el derecho de ser libremente cualquier persona mientras no se haga daño a nadie. Pero el feminismo, pero eso quiero decir,
el derecho a ser libremente no tiene ningún análisis político contra el sistema per se. Me explico. Entonces, tienes que entender en primer lugar por qué te están impidiendo ser algo. Ese es el punto, ¿no? Entonces, a mí me están impidiendo ser algo, me lo están impidiendo en primer lugar, en mi caso, porque soy mujer, ¿vale? Entonces, yo tengo que tengo que tener una conciencia colectiva y un análisis colectivo material para poder acabar con esas circunstancias. No lo voy a conseguir desde un identitarismo. Tengo que conseguirlo a través de un análisis material y un análisis feminista y desde una organización política. Así es como el feminismo y cualquier otro tipo de movimiento social ha conseguido avanzar, ¿no? O sea, de hecho, estamos retrocediendo desde que nos estamos quedando en el individualismo, ¿no? En el que estamos poniendo por encima el activismo por encima de la militancia, ¿no? O sea, que esto también es muy importante, ¿no? Antiguamente se hablaba de militancia política, ¿no? Militante de algo, de un conjunto, de una organización que estaba de acuerdo y que en luchar contra algo conjuntamente. Ahora no, ahora tenemos a personas individuales luchando, sí que pueden compartir una mentalidad, pero realmente lo que es la organización, muy poca, y así no se puede poner resistencia al sistema. Yo creo que es importante para evitar feminismos en plural o feminismo con apellidos, creo que es muy importante que nosotras, las feministas, yo en mi caso me declaro feminista sin apellidos, es importante hacer uso de la interseccionalidad como herramienta, no como corriente. Entonces, eso es lo importante para evitar que estos movimientos llamados como feministas con S, terminado en plural o con apellidos, invadan nuestro terreno, porque son el resultado material del neoliberalismo para seguir perpetuando las opresiones y las prácticas discriminatorias que ejerce el patriarcado sobre nosotras. Es que son ese resultado de esta gente. Entonces, para evitar que sean ellas las que convenzan o sean ellas las que atraigan a un mayor número de mujeres o su discurso, es importante que nosotras hagamos uso de la interseccionalidad como herramienta. Pues mira, la mujer que aguanta el Paco de turno, que está todo el día viendo la tele y esperando a que ella le haga de comer y le dé su cervecita, pues hay que analizar su situación, que nunca ha trabajado, si trabaja es en el servicio limpiando casas sin siquiera estar dada de alta, mientras el Paco de turno está todo el día tirado en el sofá cobrando su pensión, ella es la que hace la compra, etc., etc., ¿no? Como tiene depresión, vive a base de pastillas, duerme a base de pastillas, todas conoceréis en estas condiciones. Yo conozco a muchas. Eso aquí es. Luego, analizar la situación de la mujer extranjera, la que aguanta al Mohamed de turno, ¿no? Que espera que ella le haga de todo, ¿no? Bueno, al final Mohamed de turno es sinónimo del Paco de turno. Hay que analizar estas realidades y por eso es importante una perspectiva de clase. Es muy importante tener una perspectiva de clase, porque creo que ahí está la clave. Luego, es verdad que hay que analizar la situación de las mujeres que son discapacitadas. Por supuesto, su realidad es más complicada que las que no somos discapacitadas, pero eso es hacer uso de la interseccionalidad como herramienta. Analizar la opresión principal de nosotras es por el mero hecho de ser mujeres. Esa es nuestra opresión principal. Luego, a esa opresión se le añaden otros factores, como es el ser, además de que me oprimen como mujer, también tengo handicap, tengo el agravante de que soy discapacitada, de que soy pobre, de que soy maltratada, de que soy extranjera, pero esos son agravantes que se añaden a la opresión principal, que es la de ser mujer. Eso es. Y eso es importante, hacer uso de la interseccionalidad como herramienta, repito. Dice, me gusta mucho la frase de esta compañera, de Alicia Bualbi, que dice, el feminismo no es defender lo que quieres ser, sino defender quién ya eres. Ahí está. O sea, es importantísimo esto. Es decir, no se trata de una lucha del deseo desde los subjetivos. Se trata de que tenemos una situación material en la que nos están negando algo, que a lo que tenemos derecho. O sea, nos están negando el derecho a ser personas, en nuestro caso por ser mujeres. Y a partir de ahí es de donde lo tenemos que partir. Es decir, obtener una sociedad que nos permita tener la misma consideración, la misma dignidad a todos los niveles, ¿no?
comenta la compañera Yadita que la lucha colectiva, claro, pero yo entiendo que desde esa lucha colectiva las subjetividades sí existen. Yo es que a lo mejor no te estoy entendiendo bien. Dice, lo que quieras ser, lo quieres y lo que seguirás siendo o no. Pero vamos a ver, esas son circunstancias ya al margen del feminismo. O sea, es que, claro que cada persona es una historia y cada persona quiere ser una cosa o tiene sus propias circunstancias. Eso sin duda. Pero como feministas tenemos una lucha en común que es la opresión que tenemos como mujeres, que eso es una cosa objetiva y que va más allá de nuestra subjetividad, ¿no? O sea, como dice Násara, luego puede existir otros elementos que agraven nuestra situación política, que por supuesto hay que tener en cuenta, pero eso es distinto a una subjetividad, porque todo lo que menciona Nashara también son circunstancias objetivas y materiales que se ven dentro de sistemas opresivos. Lo que quiero decir con esto es que la lucha como movimiento tiene que venir dado por análisis materiales, por estrategias políticas que sirvan para afrontar los por qué se nos oprimen como mujeres en conjunto, ¿no? Para poder solucionar nuestra situación. Luego, a partir de ahí, cada persona es un mundo, ¿no? O sea, y por supuesto que cada una podemos tener nuestras opiniones, podemos ser hasta enemigas en otras circunstancias, ¿no? Pero como militantes feministas tenemos que tener claro que eso, ¿no? Que tenemos que ser objetivas y tenemos que ir al mismo punto común. Tenemos que unificar, tenemos que integrar, ¿no? O sea, no imponer una perspectiva sobre otra, pero sí que integrar las distintas situaciones de las mujeres para completar nuestros análisis. Eso es lo que es la interseccionalidad realmente, no nada de mi opinión individual, ¿no? Mira, Ali comenta que el trabajo doméstico es un trabajo más, lo que pasa es que no es remunerado, tienes toda la razón. O sea, te habrá una que ha estado muchos años haciendo trabajo doméstico. Entonces, yo primera sé lo que es eso. Es verdad, pero hay que analizarlo también. O sea, el ser mujer, el aguantar el paco de turno y realizar un trabajo doméstico no remunerado es un atentado contra tus derechos y es un agravante porque no estás dada de alta, no tienes tus derechos protegidos, si tienes una enfermedad o si te caes o si tienes algún percance en el trabajo, no estás protegida por la ley. Entonces, eso es un problema, aparte de que el servicio doméstico está feminizado. Entonces, no es tan maravilloso tampoco el servicio doméstico como es un trabajo más, pero hay que exigir que sea un trabajo remunerado donde tus derechos sean protegidos. Eso para empezar. Y hay que dejar de feminizar el servicio doméstico. Pero tienes razón. Luego dice una cosa que es muy interesante, bueno, que tiene toda la razón, y es que no podemos confundir derechos con deseos. Eso es una clave, ¿eh? Y luego hay una cosa que, perdona que ya te dejo hablar, dice una Lorbe, no sé qué. La iba a leer yo también ahora, sí. ¿Qué podríais decir de los supuestos privilegios? Es una de las herramientas también poderosas que tiene el neoliberalismo es haber convertido los derechos en privilegios. Cuidado. Eso es Cuidado fundamental, fundamental. Cuidado con eso. O sea, yo no puedo, o sea, al convertir derechos en privilegios, aquellas mujeres que no tienen, que no gozan de esos derechos, están siendo el objetivo a atacar. Cuando se equivocan de objetivo a atacar, el objetivo a atacar no son esas mujeres que ya gozan de esos derechos. El objetivo a atacar es ese sistema. Es el sistema que no permite que esas mujeres, que son la gran mayoría, no gocen de esos derechos. Entonces, intentar dividir o crear una especie de oprimidas opresoras es un error garrafal. Además, a mí me parece fundamental distinguir entre oprimir por ser mujer o oprimir por otras circunstancias. Quiero decir, como mujeres, que es lo que nos importa aquí como feministas, no nos oprimimos, nos oprimen desde fuera. No hay ninguna mujer que oprime a otra mujer como tal. Podemos oprimir pues yo qué sé, por cuestiones raciales, por ejemplo, y por cuestiones de clase también, pero como mujeres no. Entonces, son luchas diferentes, son circunstancias diferentes, ¿no? Claro que hay que tener en cuenta esas realidades también para hacer nuestros propios análisis, porque por eso mismo nuestros análisis tienen que ser de clase, tienen que ser antirracistas, ¿no? Pero no, para entender precisamente cómo estas otras circunstancias, cómo estos elementos opresivos también influyen dentro de nuestra propia situación en el mundo y de nuestros propios análisis incluso y de la forma que combatimos el patriarcado, ¿no?
precisamente, o sea, una mujer burguesa nunca va a tener la misma conciencia que puede tener una mujer obrera, ¿no? O sea, esto es una realidad absoluta. Pero por eso es importante que el feminismo tenga una lucha transversal, ¿no? O sea, tiene que estar centrada en la abolición del patriarcado, pero es que el patriarcado tiene muchos elementos, ¿no? Y se interrelaciona con lo económico y con muchas otras circunstancias. Entonces, para acabar con el patriarcado hay que afrontar todas estas circunstancias, pero siempre bajo la idea de que hay que liberar a las mujeres, no para establecer una jerarquía dentro de nosotras, ¿no? O sea, yo creo que es la diferencia. Y luego iba a decir otra cosa, pero creo que se me ha ido. Lo de... Ay, ¿qué iba a decir? Se me ha ido. Qué mal. Será mentira, como dicen aquí. Sería mentira, sí, en mi casa también lo dicen, mentira sería. También, ¿no? Pero que lo de... Ay, es que lo estabas comentando tú antes y he dicho sí, esto, pero Lo de que no hay que se me ha convertir ido. privilegios en derechos. Digo, los Sí, derechos. sí, eso es uno de los privilegios, eso es. O sea, es fundamental distinguir un privilegio de un derecho, como bien dice Nashara. ¿Por qué? Porque, o sea, un derecho es a lo que queremos ir todo el mundo, ¿vale? Un privilegio es algo que hay que eliminar, un privilegio es algo que extraes porque no tienes derecho precisamente. O sea, por ejemplo, pongamos el caso de la educación. Recibir una educación no es ningún privilegio, es un derecho. El problema es que hay personas, la mayor parte de este mundo, al que se le está negando el derecho a la educación, ¿vale? Pero eso no nos convierte a la gente que hemos recibido una educación en privilegiados. El privilegio sería, en todo caso, beneficiarte económicamente de la explotación de esas personas y que a través de esa explotación no puedan tener, por ejemplo, el derecho a la educación. Eso es otra cosa, pero estudiar no es un privilegio, es un derecho que tenemos que exigir para todo el mundo. Con los hombres, por ejemplo, en el caso de caminar solos por la calle, ¿es caminar solo por la calle tranquilamente un privilegio? No, es un derecho. ¿Cuál es su privilegio ahí? Ocupar el espacio y negárnoslo a nosotras. ¿Vale? Ese es su privilegio. Hay que tener cuidado con estas cosas porque además también es importante para saber cuál es nuestra agenda política, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? ¿No? Y no cabrearnos con gente incluso, o sea, que parece que da rabia a veces encontrarte con gente que simplemente ha ejercido un derecho y te cabreas con ella, que dices, a ver, pero esto debería, o sea, el problema es que tú no lo tienes, no que lo haya tenido esta persona, ¿no? Eso simplemente. A ver. Sí, es que hay más preguntas por aquí, dice... ¿Creéis que el énfasis en si no lo vives no puedes hablar es división y silenciar con un pequeño protagonismo mientras tu opresión no cambia? ¿La contestas tú, Nashara, o la contesto yo? ¿Qué ha dicho? ¿Creéis que, bueno, esto lo pregunta Macomagister, ¿creéis que el énfasis en si no lo vives no puedes hablar es división y silenciar con un pequeño protagonismo mientras tu opresión no cambia? O sea, que No, a ver, si... yo creo que a ver, creo que es muy importante que quienes viven determinadas opresiones hagan un análisis político. Ojo. O sea, no convirtamos eso en, ay, mi experiencia, yo he vivido, por tanto tú te callas y yo hablo desde, ¿no? Esencializo mi vivencia o mi identidad y a través de eso, ¿no? A través de mi situación de inferioridad respecto a ti, yo a ti te mando a callar para ¿no? Convertir ahí. Creo que es verdad que es muy importante que quienes viven determinadas opresiones o agravantes, es importante escucharlas, es importante que ellas hagan el análisis político porque es verdad que desde la experiencia el análisis político será mucho más profundo que si no fuera desde la experiencia, es por lógica. O sea, no tiene mucha historia, es importante, lo que no hay que es convertir eso en un estanco. Creo que no necesito vivir determinada cosa para verla, porque al fin y al cabo el patriarcado nos oprime a todas de la misma manera. O sea, al final tiene el mismo modus operandi, lo único que yo tengo unos agravantes que tú no tienes y tú tienes unos agravantes que yo no tengo. Entonces, por eso a lo mejor tu experiencia será como más complicada que la mía en determinados aspectos, que no tiene por qué ser en todos. Entonces, todo esto es mucho más complejo y más profundo de que
yo estoy más oprimida que tú y se acabó y aquí se acaba la conversación y soy la única que tiene derecho a hablar, ¿no? Creo que es bueno detenerse. Con relación a lo que has dicho ahora, Nasa, haciendo otra pregunta, Zamorano María dice, respecto al tema de la identidad, cuando tú, Elena, has defendido que podamos hablar de otros temas, movimientos, aunque no lo vivamos en primera persona, en vuestra opinión, ¿los hombres tienen la misma voz que las mujeres respecto a la hora de hablar de feminismo o implicarse en la lucha? Yo creo que son cosas diferentes, o a ver si me explico. Una cosa es hablar desde lo político, que ahí todo el mundo tiene derecho, o sea, todo el mundo tiene derecho a hablar de lo que sea, eso de entrada, ¿vale? Pero eh, eh, cuando quieres opinar y escribir sobre un tema, dar tu opinión seria, cuando, incluso aunque seas un poco a chancla, pero cuando además lo haces desde el estudio, desde porque, joder, la opresión de las mujeres se puede estudiar a nivel objetivo sin necesidad de ser una. Otra cosa muy diferente es que te pongas a encabezar el feminismo. O el feminismo, o yo qué sé, yo como Blanca me ponga a encabezar la lucha antirracista. Son cosas diferentes, ¿no? Pero eso no significa que yo no pueda opinar o teorizar sobre estos temas. Es más, por ejemplo, en el tema de clase, ¿no? Joder, Marx no era de clase obrera, ¿eh? O sea, Bakunin no era de clase obrera, en el anarquismo, pero, o sea, y tantos y tantos y tantos autores y autoras que no han sido de la clase o del sexo, etcétera, del que estaban hablando y teorizando, ¿no? Sin embargo, sus aportaciones son fundamentales. Eh, es decir, es algo distinto, ¿no? Pero yo creo que eso, que la diferencia fundamental es no creerte que tienes el derecho, o sea, de ser el protagonista. Yo para mí esa es la diferencia fundamental, pero eso no significa que no tengas derecho a actuar activamente y a hablar de un tema que te preocupa y con el que estás comprometido, ¿no? Incluso aunque tengas una posición de opresor, al final vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero por eso mismo, como tienes una posición de opresor, tienes que tener en cuenta que no es tu problema y que tú tienes la situación que tienes respecto a todo esto. Mm. Eh, a ver, eh, te preguntan a ti, Nashara, ¿tú como árabe qué opinas de Gaddafi? Bueno, no sé si esto es una pregunta que habría que contestar aquí. Bueno, hacen así comentarios y tal. Eh, bueno, si tenéis alguna otra pregunta, no sé. Oye, está durando esto más de una hora y no me ha cortado, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí, está eso he grabando? dicho No yo, qué sé. raro que no lo haya Uy, cortado, qué ¿verdad? raro. Igual la han La ampliado o idea algo, sí, no no, sé. juraría que íbamos más de una hora, ¿eh? No lo No, has no, no, no cortado. te preocupes, es que nos Ya piden me perdonar gustaba por la esta pregunta de Gaddafi. Es que simplemente no creemos que sea el espacio ahora mismo para... No sé, es como un tema muy distinto al que estamos tratando ahora, ¿no? O sea, no, Bueno, no creo que hay que coja. decir que Sí. Gaddafi tiene bueno, ha habido mujeres que lo han denunciado por acoso, por lo visto dicen que, bueno, que iba a los colegios y le ponía la mano sobre una y era como, como un gesto de esta es la que yo quiero. Por lo visto tenía clubs de niñas, incluso mujeres solo para él, según muchas que han denunciado. Pero bueno, sea como tú dices, es otro tema que habría que hablar de ello. Respecto a lo de árabe, es matizable, ¿eh? Lo de árabe, yo soy africana, soy saharaui, y luego tendré sangre árabe, no lo niego, pero yo soy sobre todo africana. Los árabes han Sí, invadido el norte de África y han exterminado las etnias norteafricanas y sobre todo las norteafricanas, que el pueblo originario norteafricano son los amazigh, mal denominados como bereberes. Entonces, los árabes, tengo mezcla árabe, pero ha sido producto de la invasión. Así que no me declaro como árabe de manera tan tajante. Es mucho más complejo. preguntan que cómo evitamos el relativismo cultural. Pues para mí, con análisis feministas, es que es tan claro como eso, quiero decir. Y esto no es imperialismo, ojo, ¿vale? Porque es que parece que imponer una determinada ética que ha nacido en un lado, hay que imponer eso o trasladarlo al nivel universal es imperialismo y no. Ojalá la globalización tratara de eso y no de lo que trata actualmente, que es la vulneración de derechos humanos a través del capital. Pero
básicamente, para no caer en el relativismo cultural, lo que hay que hacer es aplicar el análisis feminista a todas las culturas. Es que es así de simple, es que las feministas de otros países en los que tienen otras culturas, que no son la occidental, también lo ven, también ven estas cosas, quiero decir, que si se está cayendo en un análisis relativista cultural es por ausencia de feminismo, ¿no? Yo creo que cuando se aplica nuestros análisis se ve claramente, se ha vuelto a quedar pillada Nashara. Vaya. Nashara, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Vale. ¿Quieres decir tú algo a la pregunta que han hecho? No, de momento, poco que añadir a lo que... Vale. Preguntan también qué opinan de las Dasen que usan como estrategia el lesbianismo y creen que todas deberíamos implementarlo para ser feministas. ¡Uh! Menudo sarao. A ver, pues yo particularmente, ¿vale? Yo particularmente respeto mucho el lesbianismo político como corriente feminista. Me parece fundamental para entender muchísimas cosas del patriarcado. Me parece que el análisis que tienen sobre la heterosexualidad obligatoria es fundamental. También sobre la construcción del deseo sexual y de las orientaciones sexuales. Me parece que es muy bueno. Ahora bien, aunque respete el separatismo como herramienta individual que le puede servir a muchas mujeres, me parece que no es aplicable ni mucho menos a todas, ni que tampoco es la solución para nuestros problemas. Y creo que en determinados casos, cuando se lleva a ciertos extremos, en lo que puede caer en muchas ocasiones es la culpabilización de las mujeres de la violencia que están recibiendo de los hombres, ¿no? Y también prácticamente en una herramienta de pureza feminista, y considero que en ningún caso podemos hablar realmente de un verdadero separatismo absoluto. Me parece que aunque renunciemos a las relaciones afectivas con los hombres, seguimos participando y viviendo en un sistema, en una sociedad que está dominada por hombres, donde la economía, la política, etcétera, sigue dominada por ellos, y que en ese sentido pues vamos a seguir beneficiándolos porque seguimos participando de él. Entonces, podemos renunciar en lo afectivo o en las amistades, etcétera, a tener relaciones con los hombres. Primero tienes que tener la posibilidad de ello. No todas las mujeres están ni psicológicamente preparadas, ni tampoco tienen, en la mayor parte de los casos, las circunstancias materiales para poder realizarlo, ¿no? O sea, mujeres que son totalmente dependientes económicamente de sus parejas, de sus padres, sus familias, no tienen esas circunstancias, ¿no? Y luego, al margen de eso, que cualquier mujer obrera o trabajadora está dependiendo de los hombres en el fondo, ¿no? De la economía y de un sistema construido por ellos. Y aunque tú te alejes de eso, sigues consumiendo y sigues viviendo dentro de una economía que les sigue favoreciendo y que sigue explotando igualmente a mujeres. Entonces, ¿separatismo hasta qué punto? Pues a mí me parece muy respetable quien lo quiera ejercer, pero no me parece que sea la panacea de absolutamente nada. Ya está. Genial. A ver, se me ha ido, espera. ¡Ah! Soy un desastre yo con estas cosas. Jolines. Chica, ves a el directo de tu no sé cuál es. Bueno, parece que no hay más preguntas así. Genial, pues lo podemos finiquitar ya. Sí. Ha sido Voy un a intentar placer. guardarlo y a ver si Sí, lo puedo subir a YouTube, ¿vale? genial. A ver si se nos guarda, y si no, pues lo siento mucho, es que Instagram muchas veces no quiere cooperar. Ya, Así que pues eso. Pero bueno, genial. ya os avisaré. Bueno, Nasha, era un placer discutir contigo siempre, ya lo sabes que es genial Mutuo, el placer escucharte, es que se aprende siempre muchísimo. bueno, yo también de ti. Es mutuo, aprendemos mutuamente y nos queremos de manera mutua y nos adoramos, todas esas cosas. Sí. Así que genial, que me ha encantado la conversación contigo, me ha encantado charlar contigo, me encanta estar contigo y me ha encantado que la gente nos haya estado siguiendo y espero que Sí, hayan ido pues con nuevas conclusiones interesantes. sí. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Y nada, otra vez, Nasha, muchísimas gracias y que un besito muy, muy grande. Ah, Bueno, adiós a todos. Adiós. un abrazo feminista.